Otro tema, de la ANEF se puso fin a los 20 años de presidencia de Raúl de la Puente, quien no se presentó a la reelección. Y con el 20% de los votos, la lista G del Partido Comunista obtuvo la primera mayoría con Carlos Insunza como presidente electo, con quien vamos a conversar a continuación. Señor Insunza, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, la lista se llama... Y el lema que ustedes tenían de campaña, contigo construimos una ANEF que avanza y lucha. ¿Cuáles son los avances y lucha que quiere dar la ANEF a partir de ahora, después de todo lo que hemos visto, sobre todo después del 3,2% del reajuste fiscal y de los problemas que ya vamos a conversar también? Bueno, la lista que yo encabecé en estas elecciones y que es la que ha salido triunfadora es una construcción de larga data en nuestra organización. Nosotros hemos sido dirigentes de izquierda, algunos militantes del Partido Comunista, otros independientes, que por muchos años hemos venido aportando a la organización y que hemos venido construyendo y perspectivando una forma de entender el trabajo en la ANEF unitaria, de avance colectivo, con respeto a nuestra institucionalidad y a la organización. Hoy día nosotros entendemos que las tareas principales de la organización para el próximo periodo son muy desafiantes. El directorio nacional que acaba de ser electo, sus 23 miembros y dirigentes van a tener por delante una tarea central. El directorio nacional de la ANEF, del que yo también fui parte en el periodo anterior, suscribió el año 2015 con el gobierno un protocolo de acuerdo en que se estableció una agenda de largo aliento de 19 puntos con el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, en que algunas de ellas han avanzado en estos últimos meses, pero en las cuales las materias estructurales, las que están vinculadas a la construcción de trabajo decente en el Estado, es decir, a estabilidad laboral, carrera funcionaria, término de la precariedad laboral, de los honorarios en el Estado, el avance en términos de reducir los componentes variables de remuneraciones, la reducción de la inequidad salarial entre hombres y mujeres en el Estado, son materias que todavía no se han concretado en propuestas concretas ni en proyectos de ley por parte del gobierno. Por tanto, tenemos una agenda que ha sido aprobada por nuestras asambleas nacionales y cuya implementación viene por delante durante este último año de gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Y cuál va a ser la prioridad, pensando que queda solamente un año de gobierno con el gobierno que ustedes suscribieron este compromiso? Porque después de todo lo que vimos durante la paralización que hubo de los empleados públicos durante el mes de noviembre, se vieron muchísimas cosas y una de ellas, entre todas las peticiones y las demandas, está los trabajadores a contrata. ¿Cuántos trabajadores a contrata tiene hoy el Estado, que es uno de los peores empleadores, más allá de lo que puedan criticar de la empresa privada? Pero el Estado es un mal empleador porque no contrata a la gente. O sea, hoy día, durante los últimos 25 años, ha ido avanzando el empleo de menor calidad en el Estado. Hoy día la mayor parte de los trabajadores públicos están o en condición de contratas que se renuevan anualmente y por lo tanto están sujetas a niveles de discrecionalidad en su renovación, o están derechamente honorarios y por lo tanto les están negados además sus derechos sociales de cotización previsional y otros. Pero en esta materia ha habido también avances en el último periodo. O sea, hay en algunas instituciones avances muy significativos. Yo soy presidente de la Asociación de Funcionarios de Impuestos Internos. Nosotros en el marco del fortalecimiento de la institución hemos avanzado significativamente en este periodo en términos de proyectos de encancillamientos en planta, pero lo que se requiere hoy día es que esto se transversalice. No puede ser una cuestión particular de algunos servicios, sino que tiene que ser una materia transversal. Ahora, tú me preguntabas respecto a las prioridades. Para nosotros las prioridades estuvieron puestas cuando negociamos con el gobierno un protocolo de acuerdo en que el gobierno comprometió respuestas y avanzar en cada una de estas materias. Nosotros entendemos que los gobiernos que comprometen programas y comprometen con organizaciones sindicales agendas tienen que cumplirlas. Por tanto, nosotros vamos a impulsar el que la agenda completa, con todos los puntos que estuvieron comprometidos, avancen. Veremos qué capacidad hay de hacerlo. No cabe duda de que lo que hemos vivido durante el reajuste general ha marcado, no solo con la ANEF, sino que con el conjunto de las organizaciones del sector público, una fractura en las relaciones del gobierno con los trabajadores del Estado, y nosotros esperamos sinceramente que el gobierno modifique en el periodo que viene su conducta respecto a los trabajadores del Estado, porque finalmente somos los trabajadores del Estado los que implementamos las políticas públicas y no hay posibilidad de construir servicios públicos de calidad y que garanticen derechos para la enorme mayoría de los chilenos que hoy día los demandan sin trabajo decente en el Estado, y eso es lo que nosotros vamos a abordar con el gobierno en la etapa que le queda. Carlos, la huelga y la paralización como la que vimos en el mes de noviembre, ¿va a ser también una herramienta para lograr ese posicionamiento de este acuerdo?
Tú mencionabas al inicio de la conversación la consigna que nosotros levantamos como lista para esta elección. Pero más allá de nuestra consigna como lista, en la ANEF existe una muy clara conciencia de que los trabajadores del Estado, todos los avances que han conquistado han sido sobre la base de, evidentemente, buscar el diálogo, la negociación y acuerdos con los gobiernos y los parlamentos que en distintos momentos han tenido que trabajar estas materias, pero también sobre la base de ejercer los derechos colectivos de los trabajadores públicos. Y eso, evidentemente, en los momentos en los que no hay acuerdo y se requiere impulsar soluciones, tiene la posibilidad de avanzar en movilización e incluso en huelga. La huelga es ilegal. Siempre se ha dicho que la huelga del sector público es ilegal y precisamente se les está descontando a algunos sectores. ¿Cómo va el tema de los descuentos? Mira, hasta aquí efectivamente hay algunos sectores en los que ha habido amenazas de descuento, particularmente en el sector de la ANEF. Nosotros hemos abordado con el directorio anterior algunos casos en los que se han encontrado y buscado soluciones porque existen en el marco administrativo distintas soluciones para compensar y buscar la recuperación de las jornadas no cumplidas. Nosotros entendemos que particularmente no es una organización afiliada a la ANEF, tenemos una asociación afiliada ahí, pero hay dos organizaciones en la Jungia y una asociación mucho más compleja que hoy día perspectiva una solución que nosotros vamos a seguir monitoreando e impulsando para que se encuentre una solución de acuerdo entre trabajadores, sus organizaciones y las autoridades. Pero yo quiero ser muy claro. El nivel de paralización que vivimos durante este reajuste general no fue buscado por los trabajadores y trabajadoras. Nosotros permanentemente insistimos ante el gobierno en que el camino era dialogar y buscar acuerdos y negociar. Fue el gobierno y particularmente su ministro de Hacienda quien se negó consistentemente a buscar esos acuerdos, y yo creo que efectivamente el gobierno hoy día, cuando intenta descargar sobre los trabajadores públicos medidas de castigo, está errando completamente el camino. Lo que se requiere es un cambio de conducta del gobierno, disposición a dialogar, disposición a encontrar acuerdos y búsqueda efectivamente en los marcos de complejidad que todos podemos entender que tenga el país. Pero cuando hay materias que no son solo económicas, uno muchas veces no entiende por qué no hay plena disposición del gobierno a esto. Bueno, si se aplican los descuentos, nosotros tenemos, evidentemente, hemos evaluado esta situación en otros momentos. El directorio nacional de ANEF, que está hoy día en instalación, tendrá que evaluarlo en su propio mérito. Todavía no estamos instalados, por tanto, lo que voy a expresar es una opinión inicial y personal, pero es evidente que nosotros hemos enfrentado en otros momentos en tribunales, en instancias internacionales, lo que nosotros consideramos que en esta materia es finalmente una práctica antisindical, porque habiendo otros mecanismos de solución para recuperar las jornadas perdidas y buscar mecanismos que nivelen el rol de los servicios públicos, el que se insista en una sola medida que daña en un periodo particularmente complejo del año a los trabajadores públicos y sus familias, no puede ser leído sino como una medida de castigo. Carlos, el próximo año nuevamente se va a vivir un escenario parecido tal vez a lo que vivimos con el tema de la negociación del reajuste. Ustedes están recién instalándose, pero me imagino que también fue una de las propuestas para ser electo como presidente. ¿Qué va a pasar con el reajuste para los próximos años? A mí me parece que en esta materia, bueno, yo soy hasta actualmente coordinador de la Mesa del Sector Público. El conjunto de las 15 organizaciones ha hecho una evaluación inicial del proceso. Todavía corresponde con las 15 organizaciones de la cual la ANEF es parte realizar una evaluación más colectiva y que permita proyectar un nuevo ciclo. Pero yo quiero destacar que más allá de la complejidad y más allá de que efectivamente en términos de nuestras demandas, en concreto en el ámbito económico, finalmente el gobierno logró, después de muchas complejidades y dificultades, imponer un criterio que nosotros no queríamos. Este proceso de negociación del reajuste general ha marcado una señal muy poderosa, que es que la unidad de los trabajadores públicos es sólida, su capacidad de ejercer presión sobre el gobierno es muy clara, y que evidentemente además cuando un gobierno tiene tan pocos argumentos para intentar imponer un reajuste de las características que finalmente lo hizo, es incapaz de alinear a un Congreso donde se escuchan más razones desde el mundo sindical en este caso. Entonces yo creo que para el próximo año tenemos un gran desafío, pero además sabiendo que se va a dar en un contexto en que van a estar cursando otros debates. El director nacional de la ANEF, que hoy día ha sido electo, tiene también una tarea que jugar respecto del próximo escenario presidencial y parlamentario que tenemos para el año 2017. ¿Y en ese sentido se lo van a hacer menos difícil a la actual coalición de gobierno?
O sea, no le corresponde a las organizaciones sindicales y a sus dirigentes y dirigentes hacerle más o menos difícil la tarea a un gobierno en particular. A lo que le corresponde a las organizaciones sindicales es representar a los trabajadores que eligen a sus dirigentes y representar las demandas que están instaladas. Por eso es que yo decía hace un rato atrás que para nosotros es muy relevante que de la misma manera que los trabajadores vamos a evaluar el proceso que hemos vivido con el reajuste general, el gobierno también lo haga para que no siga cometiendo los mismos errores. Cuando en un gobierno existen ministros que creen que una negociación de las características de la negociación del sector público, que abarca a más de 1 millón de trabajadores, a 15 organizaciones que representan directamente a más de 300.000 trabajadores y trabajadoras afiliados, que efectivamente tiene incidencia en el conjunto del país por sus resultados, cree que con una calculadora de 4 dígitos se puede resolver un problema como este, es que no está entendiendo el rol del gobierno en materia de empleo público, en materia de señales hacia el conjunto de los trabajadores del país, y por tanto nosotros esperamos que el gobierno reaccione. Si no, evidentemente, los trabajadores, como siempre, buscaremos el diálogo y la negociación, pero en el minuto en que el gobierno vuelva, esperemos que no, a insistir en dinámicas como las que instaló este año, la fuerza organizada de los trabajadores se va a tener que manifestar. Carlos, ¿qué significa para el Partido Comunista a tener la presidencia de la ANEF, sobre todo cuando el Partido Comunista perdió el Colegio de Profesores, no ha tenido presencia en la FECH y está perdiendo en algún sentido la fuerza de los movimientos sociales y también se reconoce por ser parte del gobierno? No se puede tener todo. ¿Qué significa entonces para el Partido Comunista tener la ANEF? O sea, yo creo que eso es un tema que probablemente vamos a discutir este fin de semana. El partido tiene hoy día, este fin de semana, un evento, pero yo creo que en primer lugar que yo he sentido una gran alegría de mis compañeros y compañeras por este triunfo y a mí me parece que a propósito de lo que tú mencionas, de parte de quienes intentan instalar una separación extrema, intentan contraponer el rol de los dirigentes sindicales y sociales comunistas con el rol de gobierno y buscan extender resultados de algunas elecciones que han habido en el último tiempo como si fueran una cuestión transversal, con un criterio y un sesgo de segregación y anticomunismo que a mí me parece que es excesivamente primitivo para los tiempos que vivimos. El resultado de la elección de la ANEF es un resultado que muestra que las cosas no marchan por los caminos que algunos quisieran. Lo que tenemos hoy día en la ANEF es efectivamente el reconocimiento, entendemos nosotros, quienes somos parte de la lista G, a un trabajo que por muchos años dirigentes comunistas y de izquierda independientes hemos realizado con una mirada de carácter sindical. En el mundo sindical, los trabajadores y trabajadoras erigen dirigentes que son capaces de mostrar formatos de conducción exitosos, mostrar caminos y ser responsables en los caminos que adoptan. Y yo creo que nosotros por muchos años hemos dado y marcado esas señales. Y me parece muy importante que hoy día yo que pueda asumir esta responsabilidad, para mí es una tremenda responsabilidad y un gran orgullo, pero entiendo que... Y se impusieron por 600 votos aproximadamente a la lista que venía, que era el Partido Socialista. Evidentemente tenemos un directorio que integra a todas las fuerzas vivas del ANEF y eso es una de las fortalezas de esta organización. Pero evidentemente hoy día la elección tiene un resultado, el resultado es el que hoy día hemos conocido y la disposición de quienes somos parte de esta lista es evidentemente trabajar con todos y todas en unidad para hacer avanzar a la organización, y a mí me parece honestamente que esta es una importante señal en términos de que quienes intentan estigmatizar a dirigentes por su afiliación política, esto no avanza en esta dirección. Aquí hay reconocimiento a la labor realizada, a los roles cumplidos y a las tareas que por muchos años hemos asumido en el mundo sindical. La última pregunta, brevemente, se nos acabó el tiempo. ¿Qué significa este cambio generacional, además? Porque después de 20 años Raúl de la Puente fue un dirigente histórico. Sí. Me imagino que es también un desafío en ese sentido. O sea, yo solo puedo decir frente a eso que yo tengo el mayor reconocimiento y admiración por el compañero Raúl de la Puente. Creo que él ha sido un gran presidente de la ANEF, ha jugado un rol gigantesco en el crecimiento y consolidación de una organización de la importancia y el tamaño que tiene hoy día la ANEF, y sin duda es un desafío muy, muy grande el sentirse con el peso de la historia de que esta es la organización de Clotario Blest, de Tucapel Jiménez, pero es un peso que en ningún caso asume individualmente. El sindicalismo construye proyectos colectivos. En el directorio de la lista de la que yo participé somos 5 compañeros, pero habemos 23 dirigentes que estamos para cumplir esta tarea, y las organizaciones sindicales son construcciones en las que todas las voces y visiones tienen capacidades de integrarse, y esa es la conducción que nosotros queremos hacer durante estos 2 años que tenemos por delante. Carlos Insunza, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, recientemente electo presidente ayer, a pocas horas de haber ganado la ANEF después de 20 años también de Raúl de la Puente. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por esta invitación.